de dicho concepto. Digamos que, como toda revisión que voy a hacer, o como toda exposición, incompleta, se basa en algunos autores y no en la totalidad de los autores. Lo primero que quisiera hacer es una especie de introducción histórica, porque es que a mí toda la vida en las clases, ¿sí? Algunos de mis docentes que están aquí, que son el doctor Ferguson, el doctor Carvajal, ¿sí? No los menciono a ellos en estos que voy a decir, pero muchos de ellos me enseñaron que la visión de Freud de la sexualidad tenía que ver con la época victoriana, con la moral victoriana de la época de Freud. Y yo alguna vez leyendo la historia del movimiento psicoanalítico, me encontré con una frase de Freud que era totalmente contraria a esa visión, que su teoría de la sexualidad no era hija de la era victoriana, y precisamente caigo en cuenta cuando leía ese párrafo, y ahorita voy a citar la frase de Freud, porque en realidad Freud no era hijo del Imperio Británico y no tenía absolutamente nada que ver con la reina Victoria, ¿sí? Que era la regente del Imperio inglés. Freud tenía que ver con el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Que tenía otro tipo de moralidad, que tenía otro tipo de visión sobre lo que era la modernidad y la cultura. Y ya que digo la palabra modernidad, donde se cocina de alguna manera la esencia de la modernidad a principios del siglo XX, en plena Belle Époque, ¿sí? Es en Viena, ¿sí? Y Viena no es Londres, ¿sí? Y lo que acontece culturalmente en el centro de Europa no es lo que está aconteciendo en la isla británica. Entonces, ese concepto de moral victoriana es un concepto que no tiene nada que ver con la producción de Freud de sus conceptos de la sexualidad. Y la frase a la que me refiero en la historia del movimiento psicoanalítico de Freud es que Freud dice: a mí se me acusa de que mi teoría psicoanalítica es hija de un lupanar llamado Viena. La palabra lupanar no está descrita de esa manera en el texto de Freud, pero Freud lo que está diciendo es: Viena es un lugar demasiado liberal en términos de la sexualidad. ¿Sí? Y su teoría de la sexualidad es hija de ese contexto y de ese movimiento cultural e histórico que estaba aconteciendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, quiero situarlo de esa manera porque lo que estaba aconteciendo en Viena y el pensamiento que desarrolla Freud, ¿sí? Es hijo de una sociedad liberal y moderna, ¿sí? De una sociedad que está en unos procesos de transformación y de cambio, que obviamente tiene resistencias, que tiene sectores conservadores, ¿sí? Pero que no podríamos abordarlos como la moral victoriana, sino como la moral del Imperio Austrohúngaro, que era, insisto, otro tipo de elementos los que se planteaban ahí. Y en ese mundo austrohúngaro, ¿sí? Lo que Freud empieza a plantear en relación a la sexualidad es que la sexualidad es simbólica y es diversa. ¿Sí? Y cuando Freud escribe los 3 ensayos, ¿sí? Sobre una teoría sexual, lo que empieza a plantear es eso, es abrirnos el horizonte de una diversidad sexual. Es decir, si a mí alguien me preguntara quién fue el primer teórico de lo queer y de lo diverso sexualmente hablando y de lo trans, yo diría, pues fue Freud. Fue Freud a principios del siglo XX con esta teoría en la cual lo que va a plantear Freud es que la meta de la sexualidad, el fin de la sexualidad y el objeto de la sexualidad son diversos. Que a diferencia de lo animal, ¿sí? No tenemos un fin ni un objeto igualitarios. ¿Sí? El fin no es una cópula sexual y no, el objeto no es un objeto del sexo contrario. Lo que Freud empieza a plantear con el primer ensayo que hacen sus 3 teorías es que la sexualidad tiene diversos objetos. Y como viene diciendo Freud, o lo va a seguir diciendo a lo largo de su obra, los objetos de la sexualidad en lo humano son múltiples, son polimorfos. ¿Sí? Y la finalidad también es diversa. La finalidad de la sexualidad no tiene que ver con el fin de la genitalidad. Hay otros fines, ¿sí? Que son alternativa frente a ese fin de la sexualidad genital entendida hacia la procreación. Y entonces Freud empieza a construir un texto donde, si ustedes leen el primer ensayo, es una teoría de Freud sobre la inversión sexual, ¿sí? Que es un concepto interesante y lo menciono adrede porque es el concepto que utiliza Freud, inversión sexual. Freud no habla de homosexualidad, ¿sí? Porque resulta que el concepto de homosexualidad es un neologismo de finales del siglo XIX.
Las palabras que se usaban en esa época no era homosexual, gay o lesbiana. La palabra que se usaba en esos momentos era inversión sexual, o la otra palabra que se utilizaba era uranismo, ¿sí? Para hacer referencia en el banquete platónico a cómo Pausanias hablaba del amor homosexual, que era un amor que alababa a la Afrodita Urania, ¿sí? A la Afrodita que se había autogestado a partir de Urano. Entonces, lo que Freud empieza a hablar es de los invertidos, pero habla de una manera muy curiosa de los invertidos porque dice que hay una multiplicidad de formas de ser invertidos. ¿Sí? Es que si lo aplicáramos al concepto que ha hecho Carrera, que es el de homosexual, que entre otras es un concepto de un literato austríaco llamado Kerbeny, del cual Havelock Ellis, Krafft Ebing lo retoma para acuñarlo en su psicopatología sexual, ¿sí? Kerbeny es el que plantea desde la literatura el concepto de homosexualidad. Ese concepto, insisto, no había hecho carrera, empieza a hacer carrera a principios del siglo XX. Entonces, cuando Freud empieza a escribir ese artículo, el de las aberraciones sexuales, y empieza a hablar de los invertidos, lo que a mí en particular me gusta de ese texto es que dice que hay una multiplicidad de formas de ser invertidos. ¿Sí? Es decir, que no hay un homosexual o no hay un invertido sexual o no hay un uranismo sexual que sea unitario. También la misma homosexualidad es diversa. Si la sexualidad es diversa en términos de los objetos, si es diversa en términos de los fines, si empezamos a hablar de cada una de esas, entre comillas, perversiones, o sin las comillas, perversiones, vamos a encontrar que las mismas perversiones también son perversas, es decir, tienen otras versiones. ¿Sí? Hay una diversidad dentro de la misma diversidad de la sexualidad. Bueno, esto en el primer ensayo, y en el primer ensayo también hay una cosa que me parece muy importante de Freud en relación a la sexualidad, y es que busca desgenitalizarla. ¿Sí? Cuando dice, esta idea, ¿sí? A partir de la cual estoy construyendo la sexualidad, es sacarla de la idea de lo genital y plantear que el cuerpo en sí mismo, ¿sí? Las diferentes zonas del cuerpo, son zonas erógenas, son zonas susceptibles de generar placer, ¿sí? Son zonas a las cuales desde la infancia los niños están buscando cómo satisfacerlas. Luego, la sexualidad no hay que reducirla al concepto de genitalidad. ¿Sí? Este concepto, sí, no es el principal, dice Freud, ni es el sustrato de las primeras excitaciones sexuales. ¿No? Este concepto me parece muy importante. Después, en el segundo ensayo, ¿sí? Freud se va a meter con la sexualidad infantil. Y con este concepto de zonas erógenas, va a crear un concepto donde él va a decir que en determinado momento alguna de las zonas se vuelve predominante en relación a las otras. ¿Sí? Es decir, para los que conocemos el lenguaje psicoanalítico, estaría hablando Freud de que hay unas zonas orales, hay unas zonas visuales, hay unas zonas auditivas, hay unas zonas táctiles, que son zonas erógenas. ¿Sí? Lo erógeno, insisto y repito, no es lo genital. Hay otras zonas y que en el curso del desarrollo del infante, alguna de estas zonas va predominando. Y el concepto de Freud es predominancia de alguna de las zonas erógenas. Freud, hasta 1905, no tenía un concepto evolutivo de la sexualidad. Ese concepto evolutivo, que habla de una etapa oral, de una etapa anal y de una etapa fálica, es posterior a los 3 ensayos de una teoría sexual. Y cuando ustedes lean ese texto, que me parece a mí que es muy interesante leerlo, se van a dar cuenta de los añadidos de Freud. Y uno de los añadidos de Freud, de 1915, es la idea de las fases evolutivas de la organización sexual, porque inicialmente no lo tenía. Y a mí el concepto que no es evolutivo me parece más interesante en la obra de Freud, porque precisamente, insisto, en el concepto del primer ensayo, Freud estaba planteando que no había una primacía, sino que había una diversidad, y que dependiendo de las situaciones, una de ellas, uno de los satélites, se centraba y los demás se organizaban en relación a él. Entonces, en ocasiones podía ser la oralidad, en ocasiones podía ser lo visual, en ocasiones podía ser lo táctil, en ocasiones podía ser lo olfativo. Esa posteriori, que Freud dice, no, ya no hay una diversidad, son 3 momentos, lo oral, lo anal y lo fálico. Pero insisto, esta es una idea a posteriori. ¿Mm? Bueno, ese es el segundo ensayo. Y el tercer ensayo es donde me parece que aparece la genitalización de la sexualidad, que es un ensayo que se denomina la metamorfosis de la pubertad. ¿Sí? Y es
en ese texto de la metamorfosis de la pubertad, en ese tercer ensayo, donde Freud empieza a introducir eso que se le va, a lo cual yo le haré al menos un eco de crítica, que es el falocentrismo. Porque es ahí en la pubertad donde Freud empieza, en ese ensayo, a poner al falo como el marcador central de la sexualidad. ¿Referido a qué? Referido a una elección de objeto, pone ese marcaje. Pero es muy interesante porque hablando de ese marcaje, ¿sí? Freud dice que ese marcaje está determinado por algunas sustancias. Y es curioso porque hasta ese momento, el momento en que Freud empieza a escribir ese texto, el concepto de hormonas no se había desarrollado. El concepto de hormonas, si la memoria no me falla, es un concepto de un señor que se llamaba Baylis. Por eso es que lo tengo en la memoria, por el apellido, el Baylis. Él es el que acuña el concepto de hormonas a propósito de la secretina. Baylis es inglés. Yo no sé qué tanto Freud había leído los textos, pero Freud en sus desarrollos conceptuales está diciendo que el ser hombre o el ser mujer depende de una sustancia. Esa sustancia la va a llamar la libido, pero guarda una relación conceptual muy interesante con el concepto de hormona. Recordemos que hormona, ¿sí? Desde el punto de vista de la etimología griega, es una fuerza que lleva a. Es un impulso, es un estímulo que moviliza a. Ese es el concepto de hormona. Entonces, Freud en ese momento recoge ese concepto, ¿sí? El concepto de que hay una hormona que construye como lo masculino y una hormona que construye lo femenino, pero utiliza el I. Es decir, Freud en este momento empieza a hablar de lo activo y de lo pasivo. Y también en un agregado de 1924 que le mete al capítulo de la metamorfosis de la pubertad, empieza a plantear, que es un concepto que él viene planteando desde mucho antes, no desde el 24, pero en el texto está señalado en el 24, que activo es lo masculino y pasivo es lo femenino. Es lo que me parece que va a generarle un problema, ¿sí? A la conceptualización de Freud, de la concepción del hombre y de la mujer. Freud, obviamente, va a hacer una aclaración. Freud va a decir, esto lo estoy diciendo yo como una convención. Pero resulta que esa convención es una convención que él sostiene de diversas formas, donde hace una igualdad, activo masculino, pasivo femenino. Ese concepto de activo masculino y pasivo femenino tiene muchas formas de ser entendido. Yo le resaltaba la conjunción y, porque resulta que Freud, ¿sí? Durante todo el desarrollo de estos 3 ensayos sobre la sexualidad, sostiene una idea muy importante y es que el ser humano es bisexual desde el punto de vista psíquico. Es decir, yo les insisto en que Freud sigue pensando la diversidad. Freud no tiene un pensamiento unitarista en relación a la sexualidad, tiene un pensamiento binario. Y lo que a mí me parece interesante de ese postulado de Freud, de lo activo y lo pasivo, es que Freud va a decir, no hay un hombre puramente masculino y no hay una mujer puramente femenina. En los hombres están los elementos activos y pasivos. En las mujeres están los elementos activos y pasivos. Es decir, podemos encontrar hombres de funcionamiento femenino y hombres de funcionamiento masculino, como podemos encontrar mujeres de funcionamiento masculino y funcionamiento femenino. Es decir, Freud está incluyendo la perspectiva del otro en la construcción de la identidad sexual. Pero, insisto, Freud entra en muchas contradicciones, ¿sí? Y en algunos momentos empieza a decir, no, la mujer es pasiva, ¿sí? Y al ser pasiva, pues tiene todas las consecuencias o los efectos de la pasividad. Y en algunos momentos confunde el concepto de mujer, de hembra y de femenina, y dice, la mujer es masoquista, la mujer es pasiva, la mujer es castrada. Que son los juicios de valor que uno lee en la obra de Freud, que lo pone uno... ¿Cómo ponerlo más fuerte? Como a repensar qué es lo que está diciendo. Ahora bien, este tercer ensayo es muy interesante porque finaliza con una reflexión de Freud sobre la homosexualidad en la adolescencia, diciendo que a él le parece que una de las primeras búsquedas objetales que tienen los muchachos, los jóvenes, es una búsqueda sobre los sujetos de su propio sexo. Entonces plantea que una de las primeras experiencias que tienen los jóvenes es la homosexualidad. Y a mí esa idea de Freud del final de ese tercer ensayo me llama la atención, porque hoy en día en la consulta, hoy en día, se acercan los papás a decirle, pero ¿cómo es esta cosa de la sexualidad? ¿Qué nos está pasando? Pero resulta que Freud ya lo venía planteando desde principios del siglo XX. Y es que esta idea de lo trans y de lo homosexual
Sí, esto no es una idea reciente de la cultura contemporánea. ¿Sí? Durante toda la vida, ¿sí? Durante todas las civilizaciones, como Freud mismo lo resalta en sus textos, han existido gays, han existido trans, ¿sí? Y han existido los fenómenos de la bisexualidad. Eso no es un fenómeno de nuestra cultura. De hecho, uno de los personajes más importantes para la mitología griega y para el psicoanálisis, que se llama Tiresias, ¿sí? Radica su sabiduría en que fue un hombre que antes fue mujer, ¿sí? Y que su gran saber para la mitología griega y para el mundo griego, su gran sabiduría, porque es el gran sabio, es el hombre que puede resolver todos los conflictos y todos los problemas, está en que había sido un ser bisexual. Y este Tiresias, un hombre que era ciego porque lo volvió ciego, por una respuesta que le dio a propósito de las infidelidades de Zeus, este ciego era el que podía ver, ¿sí? Pero podía ver gracias a que tenía la doble sexualidad en él. Entonces, el fenómeno de la homosexualidad y de lo trans, si no nos rasguemos las vestiduras como un fenómeno contemporáneo, ha acompañado a la sexualidad desde el inicio de los tiempos. ¿Sí? Freud lo enuncia, insisto, y critica mucho a las teorías moralistas de su época, enarboladas por Morel, tal vez desde la psiquiatría francesa, que plantea una teoría degenerativa a propósito de la homosexualidad. ¿Sí? Y Freud dice, ¿cuál degenerativa? Si los grandes hombres de la civilización, o muchos grandes hombres de la civilización, han sido homosexuales. Y cierro esta primera visión de Freud sobre la diversidad sexual, ¿sí? Y se va a cerrarla con el recuerdo de una carta de una madre preocupada por su hijo homosexual que le escribe a Freud pidiéndole una cita. ¿Sí? Y Freud le responde, y la voy a leer, le dice, estimada señora, es una carta del 9 de abril de 1935, Freud le dice, estimada señora, entiendo por su carta que su hijo es homosexual. Estoy impresionado sobre todo por el hecho de que usted no menciona este término en su información sobre él. ¿Puedo preguntarle por qué lo evita? La homosexualidad ciertamente no es una ventaja, pero no es nada de qué avergonzarse, no es un vicio, no es una degradación, no puede ser clasificada como enfermedad. La consideramos una variación de la función sexual. No puede ser clasificada como enfermedad. ¿Sí? Muchos individuos altamente respetables de tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, incluyendo muchos de los hombres más grandes de la historia de la humanidad, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Es una tremenda injusticia el perseguir la homosexualidad como un crimen y una crueldad también. Y si no me cree, lea los libros de Havelock Ellis. ¿Qué análisis puede hacer por su hijo? Es una línea diferente. Si él es infeliz, neurótico, agobiado por conflictos, inhibido en su vida social, el análisis puede traerle armonía, paz mental, eficacia total, ya sea que siga siendo homosexual o que cambie. Si usted decide que él debe hacer su análisis conmigo, no espero que así lo decida. Lo único que mi condición es que él venga a Viena porque yo no tengo intenciones de dejar este lugar. Sinceramente, suyo y con mis mejores deseos, Freud. Y enuncio esta carta porque en la historia del movimiento psicoanalítico, ¿sí? Muchos analistas consideran que la homosexualidad es una perversión y una patología, ¿sí? Y lo dicen en voz alta, en reuniones científicas, ¿sí? Es más, por condición de homosexualidad, han excluido de procesos formativos a ciertas personas. Y yo no estoy hablando del siglo XX, estoy hablando del siglo XXI. ¿Sí? Es una visión totalmente antianalítica. Y cuando digo antianalítica es porque está por fuera, ¿sí? De la percepción y del pensamiento freudiano en relación a este tipo de procesos. Entonces, todo esto que estoy enunciando es para justificar una primera hipótesis. ¿Sí? ¿Sí? Y es esta de que para Freud, ¿sí? La sexualidad humana es diversa. ¿Sí? Y dos, que hay un elemento de bisexualidad constitucional de los seres humanos. ¿Sí? Y que esa disposición la tenemos todos nosotros. Y que nuestra identidad es la confluencia, el juego de dados, las combinatorias posibles de estas posibilidades. En el año 1920 o 21, Freud escribe sobre la psicogénesis de la homosexualidad femenina. Y en ese texto, Freud va a enunciar la sexualidad o la identidad sexual a partir de tres elementos básicos. El sexo, la orientación sexual o elección de objeto y la actitud o la identidad de cada sujeto.
Yo digo, si uno no se quiere leer todo el texto, le hace uno las dos últimas hojas donde Freud hace esta reflexión sobre la constitución de la sexualidad. Entonces, sí, esto entre otras, me parece a mí que lo recoge Freud de Ulrich, que es la persona que acuñó el término de uranismo, porque Ulrich hace el mismo planteamiento de Freud, cosa que me parece muy curioso, y lo hace unos 40 o 50 años antes que Freud. Freud dice entonces, está el marcador sexual, donde uno es XX o XY. Ulrich le añadió la fase intermedia. Ulrich pensó en las mutaciones genéticas que puede tener el XX-XY, pero Freud dice hay un XX y hay un XY. Ese es el marcaje sexual. ¿Mm? Pero hay otros marcajes que tienen que ver con la actividad y pasividad de la que estaba hablando hace un momento. Es decir, yo puedo ser un hombre XX, puedo ser un XX masculino, puedo ser un XX femenino, puedo ser un XY masculino, puedo ser un XY femenino. Es decir, puedo ser un hombre afeminado, puedo ser un hombre masculinizado, puede ser una mujer afeminada, puede ser una mujer machita. ¿Mm? Pero que yo sea activa o pasiva, que yo sea masculino o femenino, no quiere decir que yo sea homosexual o heterosexual. La actividad y la pasividad implica los elementos de una identidad, ¿sí? Con los cuales yo me estoy identificando en términos de soy activo, pasivo, masculino, femenino. Otra cosa es la elección de objeto sexual, la orientación de la sexualidad. Entonces, si ustedes ven esto, ¿sí? Van a ver que Freud lo que hace es conjugar, ¿sí? Dos posibilidades, XX o XY, y darles una posibilidad de combinatoria. ¿Me explico? Yo puedo nacer XY, ser afeminado, es decir, tener muchos elementos pasivos, y ser hombre en mis elecciones, y ser heterosexual en mis elecciones de objeto. ¿Mm? Yo puedo nacer XY, tener una identificación masculina muy fuerte con elementos activos, y tener una elección de objeto masculina, es decir, ser homosexual. ¿Mm? Estos elementos se combinan. Y si ustedes se ponen a hacer un juego, me parece que esto es como jugar a un 2 a la 5 o un 2 a la 6, que nos potenciaría, nos expondrían las diversas posibilidades de constitución de la sexualidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que no hay tal identidad sexual. ¿Mm? No hay una identidad sexual pura de macho, que es lo que viene diciendo Freud de hace rato, y no hay identidad pura de lo femenino. Eso no existe en la obra de Freud cuando Freud piensa la diversidad sexual. El problema de Freud, en mi concepto, es ese bendito concepto del falo. ¿Sí? Freud, en un artículo que se llama Algunas consecuencias de la diferencia, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, me parece que se pone a jugar a lo Napoleón. Recuerden que la frase la anatomía es el destino, que es una de las frases centrales de estos artículos donde Freud empieza a introducir lo fálico. La anatomía es el destino, es una frase de Napoleón, donde Napoleón decía la geografía es el destino, y donde Napoleón quería plantear como la expansión, ¿sí? del imperio francés, cuando estaba él de regente de Francia. El problema de Freud es cuando el concepto de falo lo vuelve el determinante de la sexualidad. Una cosa es la diversidad sexual, esta que abre Freud, ¿sí? del sexo, de la actitud y de la orientación sexual, y otra cosa es el Freud que reduce el ser macho o el ser hembra a tener el falo o a no tener el falo. Porque cuando lo construye de esa manera, construye un solo marcador, el falo, uno solo. Los que lo poseen son los hombres, los que no lo poseen son las mujeres. Y ahí es donde empieza, me parece a mí, a cojear la teoría de Freud, no tanto en contenido, porque sobre el contenido podríamos discutirlo, sino en términos de la enunciación conceptual. Ahí es cuando le cae la crítica de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, sí, en los años 40 va a escribir un libro que se llama El segundo sexo. ¿Sí? Y esta idea que voy a plantear de Simone de Beauvoir, ni siquiera es de Simone de Beauvoir. Ya la había planteado Karen Horney en los años 20. Y Karen Horney la había retomado de Simmels, de George Simmels. Y la teoría es muy sencilla, o la crítica puede ser muy sencilla en su primera enunciación, y es, esta es una teoría de los hombres sobre las mujeres. Son los hombres hablando sobre las mujeres. Y cuando un hombre habla sobre las mujeres, lo que está haciendo Freud en ese sentido es masculinizando la percepción de las mujeres.
Lo que le va a empezar a decir Simone de Beauvoir, de una manera me parece un poco más elaborada y más epistémica, es los hombres, y en particular Freud, construyó una representación de la mujer convirtiéndolo en lo otro. El sujeto, el detentor del significante primordial es el hombre, es el detentor del falo. Y la mujer no posee ese falo. Y este hombre, Freud, hablando del sujeto fálico, convierte a la mujer en un objeto, la objetaliza. El sujeto masculino habla de la mujer como si fuera un objeto. ¿Sí? No es una teoría de las sujeto mujeres hablando de su feminidad, es la teoría de un hombre, ¿sí? Enunciando una característica masculina, el falo, como el determinador de una identidad. Y ahí epistémicamente estaría el error de Freud, epistémicamente. ¿Sí? Nosotros somos los sujetos, digo nosotros porque yo me identifico con lo fálico, ¿sí? Para bien o para mal, ¿sí? Nosotros somos el sujeto de la cultura, ustedes, las féminas, son lo otro. Y yo las entiendo a partir de la característica que ustedes no poseen de nosotros. Entonces, las objetaliza, ¿sí? Las objetiva, y al objetivarlas y objetalizarlas, las desubjetiva. ¿Sí? Y el reclamo de Simone de Beauvoir entonces va a decir, lo que tenemos que hacer es las mujeres hablar desde nosotras de lo que es la feminidad. Esa teoría de Simone de Beauvoir ya tenía antecedentes. ¿Sí? Y el antecedente es lo que les dije hace un rato, son las mujeres que rodeaban a Freud. El antecedente está en lo que Karen Horney le dice a Freud, en lo que Helen Deutsch muy suavemente le dice a Freud, en lo que Max Brunswick le plantea a Freud y en lo que Marie Bonaparte también le plantea a Freud. Y está Lampre Groth, bueno, hay otras que le reviran a Freud, Melanie Klein le revira a Freud, Josine Müller le revira a Freud, el mismo Ernest John le revira a Freud. Hay un círculo que empieza a contestar y a revirar y a reformular los postulados freudianos, ¿sí? A los cuales me va a hacer referencia ahorita. Pero lo que me interesa es la crítica posterior, la que establece Simone de Beauvoir, donde le dice, usted, al pensarnos como nuestra identidad, desde no poseer su característica, nos vuelve el otro de la cultura. Es como el blanco hablando de los negros, ¿sí? Es como el blanco hablando de los indígenas, ¿sí? Es como el europeo hablando de los latinoamericanos. Somos lo otro para ellos. Y ellos son los que nos estudian a nosotros. Pero no es el hombre el que se estudia a sí mismo. ¿Dónde está la teoría de la masculinidad? ¿Dónde está la teoría del blanco? ¿Dónde está la teoría de los primermundistas? Son ellos haciendo teorías de nosotros, ¿sí? De nosotros, me refiero a los otros o a las otras. ¿Mm? Antes de irme a hacer este recorrido por las mujeres que rodearon a Freud, que son las primeras que le contestan, y ya que estoy hablando de esto, que somos lo otro para la cultura, quisiera hacer referencia a algo del concepto de activo y pasivo. Yo escucho como con una cierta burla a muchas personas decir esto de las declinaciones gramaticales que utilizan, ¿no? Como que entonces ahorita hay todo es todas, ¿no? Entonces nosotras fuimos cuando estamos hombres y mujeres, cuando eso gramaticalmente es incorrecto. ¿Sí? Pues bien, resulta que estas cosas que la gente le critica al lenguaje que se está feminizando o que está usando el E como terminación, yo quisiera plantearles que originalmente en las lenguas indoeuropeas el género gramatical no se asociaba al sexo. El género gramatical diferenciaba si los objetos eran animados o inanimados. Si eran animados terminaban en O y si eran inanimados terminaban en A. Eso era originalmente la declinación gramatical OA. Luego esa declinación gramatical se convirtió en masculino y se convirtió en femenino. Pero eso fue un hecho histórico, porque la lengua tiene una historia. La lengua no es ahistórica. Entonces, cuando yo veo que las feministas empiezan a pelear, ¿sí? Por reconocer ciertas declinaciones gramaticales, para reconocer elementos de identidad, yo digo, están haciendo un proceso de transformación histórica que me parece muy importante. Además, el lenguaje desde hace mucho rato es bi, ¿sí? Hay muchas palabras, ¿sí? Que combinan un artículo femenino con una palabra en masculino. Y la primera es esta, la mano. O ustedes dicen el mano, ¿sí? El hacha, ¿sí? Aunque ustedes dicen la hacha. ¿Mm? Esas palabras no se dicen, no hay palabras que terminan en E. El aire, ¿sí? El amante, el regente,
el estudiante. Entonces yo digo, ¿cuál es la bendita crítica a eso? Es una resistencia conservadora a los cambios del lenguaje. ¿Mm? Entonces, el lenguaje ha sido el lenguaje combina, el lenguaje hace transiciones. Entonces, yo en particular sí estoy en favor de que el lenguaje de las feministas se incluya. Hay muchas palabras que son neologismos. Lo mostré a propósito de la palabra homosexual, pero quiero hacerle también una referencia al psicoanálisis. La palabra pulsión, que hoy todo el mundo utiliza para sustituir la palabra instinto. Esta palabra es nueva dentro del Real Diccionario de la Academia Española, está introducida desde el 2005 o el 2006, si no es que más tarde. Esa palabra antes no existía dentro de la lengua castellana, fue un galicismo. Le impusieron los franceses vía los movimientos lacanianos y le introdujeron al lenguaje español. Pero esa palabra no existía. Entonces, claro que sí, claro que sobre el lenguaje hay que hacer una operación y que lo femenino se reconozca, en que se le reconozca su presencia y su identidad en el lenguaje, es un eco de estas teorías de Simone de Beauvoir, ¿sí? Que plantean este tipo de elementos. Es más, la connotación de activo y pasivo no es una connotación de Freud. La connotación de activo y pasivo es una connotación aristotélica. ¿Sí? Aristóteles fue el que introdujo el concepto de activo masculino y de pasivo femenino. ¿Sí? Literalmente, en la genealogía de los animales, en el primer capítulo, ese es el desarrollo de la obra de Aristóteles. Es más, para Aristóteles, el hombre es la causa formal y la mujer es la causa material, lo cual quiere decir que la causa esencial que introduce el aliento y que introduce la vida es la masculina y la mujer es simplemente una causa material. Un hecho que después le va a criticar lo Andrea Salomé. Pero bueno, cierro esta idea y me quiero ir entonces, ¿sí? A estas mujeres que rodearon a Freud, ¿sí? Las mujeres que rodearon a Freud son muy interesantes porque fueron mujeres siempre muy liberales. ¿Sí? Este cuentico, vuelvo de nuevo a la crítica que hacía al principio de la moral victoriana tan desfasado en su enunciación, no se corresponde con la vida que tuvieron las mujeres alrededor de Freud. Por mujeres de la vida alrededor de Freud, me refiero, insisto, a Dosch, a Karen Horney, a Mas Brunswick, a todas ellas. ¿Mm? Y quisiera comenzar sobre la vida de Dosch, o sobre los planteamientos de Dosch, que hoy repito, fue la mayor seguidora de la obra de Freud. La vida de Dosch es una vida muy interesante, ¿sí? Porque es la vida de una mujer autónoma y liberal. ¿Sí? Que a los 16 años se enamoró de un hombre llamado Germán Lieberman, que era un hombre casado, 14 años mayor que ella, ¿sí? Y que era un importante líder socialista de la época del Imperio Austrohúngaro. ¿Sí? Lieberman es elegido congresista de algo en el Imperio Austrohúngaro y se va para Viena. Y Helen Dosch, a sus 16 años, se va para Viena detrás de este hombre. Abandona a su familia. Estamos hablando de 1905, 1906, 1907. ¿Sí? Queda embarazada de Lieberman. ¿Sí? Aborta. Es decir, yo no estoy hablando de una niñita, ¿sí? Del 2020. Estoy hablando de una mujer, ¿sí? De 1905 y 1906. ¿Sí? Con eso entra a estudiar medicina a la Universidad de Viena, ¿sí? En 1907. 2 años antes, o 3 años antes, o 4 años antes, apenas habían empezado a aceptar a las mujeres en las facultades de medicina en Viena. ¿Sí? Es una mujer revolucionaria de alguna manera. En el 12 se casó con un señor, con un médico llamado Frank Deutsch, que es muy importante para la medicina psicosomática. De Frank Deutsch se dice que es marica. ¿Sí? Y que hizo ahí un arreglo ahí como con Helen Deutsch para que Helen Deutsch pudiera seguir teniendo una vida. Helen Deutsch tiene un hijo que se llama Martín, que al parecer no es hijo de Frank Deutsch, sino que es hijo de un dramaturgo, de un director de, de Viena, que tiene el nombre de Barney, del osito Barney. Yo uso esas mnemotecnias para acordarme. Era Barney, que aparentemente fue el padre de Martin. Yo, con todo esto lo que les quiero plantear es que no era una mujer conservadora, era una mujer que había tenido ciertos desarrollos de vida muy interesantes. Y cuando llega a la Asociación Psicoanalítica de Viena, llega a una sociedad donde habían 3 o 4 mujeres. 2 de ellas muy importantes, Sabine Spielrein y lo Andrea Salomé. ¿Mm? La otra, Hugh Helmut, que tuvo una historia muy interesante también, porque fue asesinada por un sobrino, ¿sí? Al cual Hugh Helmut lo convirtió en su pacientico. ¿Mm? Hugh Helmut tal vez fue la primera teórica del análisis de niños. Todo esto lo quiero mencionar
porque Sabine Spielrein, Hugh Hellmuth, Lu Andrea Salomé, ¿sí? Helen Dodge, no eran las conservadoras de tecito, ¿sí? Clásicas, no eran mujeres de un pensamiento muy progresista. Y la primera gran crítica de Dodge a Freud es decirle, usted ha construido una teoría de la mujer basada en la castración y en la envidia del pene. Y lo que dice Helen Dodge, eso no nos constituye a nosotras como mujeres. Lo que nos constituye a nosotras como mujeres en términos del desarrollo de la identidad es un conflicto, sí, pero es entre el narcisismo y el amor maternal, no entre la castración y la envidia del pene. Y empiezan a contestarle a estas mujeres. Paralelamente a Dodge, y no me voy a extender en la biografía de Horney, porque ya me extendí en la biografía de Dodge, ¿sí? Horney también le dice lo mismo. Las mujeres no nos constituimos a partir de la envidia del pene. Karen Horney le va a decir, las mujeres nos constituimos a partir de la relación con nuestra madre. Y Ruth Mass Brunswick va a reforzar esta peleita que tienen ellas tres con Freud y le va a decir, es más, esa relación con la madre caracteriza un periodo que se llama el periodo preedípico, que es importante en la constitución de lo femenino. Cuando ustedes lean los dos últimos artículos de Freud sobre la sexualidad femenina y el de la feminidad, van a encontrar la referencia de Freud a estas tres críticas. A la crítica de Dodge, a la crítica de Karen Horney, a la crítica de Lamprey-Groth y a la crítica de Max Brunswick. Donde ella le está pidiendo que reconsidere la forma de pensar en la mujer a partir del falo, y Freud lo hace. Freud lo hace. Freud accede a esa teoría de Max Brunswick de pensar que hay una fase preedípica, donde lo que constituye la identidad femenina no está primariamente en relación al falo, no está primariamente en relación al falo, está primariamente en relación hacia la relación, valga la redundancia, perdónenme, que ella establece con su madre. Idea que una mujer lacaniana llamada Mara Christine Hamon va a recoger en un título de un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las mujeres se enamoran de los hombres y no de su mamá? Es un texto bellísimo que hace una recolección de todas las teorías psicoanalíticas de las mujeres que rodearon a Freud y las teorías de Freud. Porque lo que marca la elección de pareja, lo que marca la identidad, ¿sí? En las mujeres va a estar determinado por la relación primaria que establecen las mujeres con su madre y no tanto por la idea de lo fálico o de la envidia de pene. Ahora, Freud no renuncia a su envidia de pene. Freud no renuncia a su complejo de Edipo. Él sigue metiendo, ¿sí?, a las mujeres en una segunda instancia en ese elemento. Pero estas teorías de Horney, de Max Brunswick, de Dodge, ¿sí?, van a llevar a que unas décadas después, dos autores en los años 60, uno en la costa pacífica norteamericana, ¿sí?, y otro en Francia, desarrollen una teoría que se llama la teoría de la feminidad primaria. Con estas teorías me refiero a Stoller, ¿sí?, y a Laplanche. Ambos, en lugares totalmente diferentes, a finales de los años 60, recogen estas teorías de estas mujeres y las ligan con las teorías feministas de la época, que están peleando por una independencia de sus ataduras identitarias a la noción del sexo como un elemento de carácter biológico. Y vienen planteando un concepto que, si no recuerdo, lo plantea Money en los años 50, que es el concepto de género, que la identidad no está determinada por el sexo, por lo biológico, sino que está determinada por el género, es decir, por los roles que la cultura le ha ido asignando, y voy a usar un concepto de Butler, performativamente a las mujeres. Y estos dos autores recogen, Laplanche y Stoller, recogen estas teorías para trabajarlas con el concepto de feminidad primaria. Ahora, cuando yo estudié psicoanálisis, el doctor Ferguson, el doctor Carvajal y mis otros maestros jamás me mencionaron a mí el concepto de feminidad primaria. Esos conceptos parece que se están abolidos, ¿sí?, de la estructura académica en los procesos formativos psicoanalíticos. Yo no he escuchado el primer seminario de Helen Dodge, el primer seminario de Ruth Mass Brunswick, el primer seminario de Marie Bonaparte, que también tiene unas teorías interesantísimas sobre las mujeres. No, está todo centrado alrededor de la teoría fálica de Freud, que es la crítica que dice Simone de Beauvoir. No se le da voz a las mujeres. Bueno, hay otros dos personajes, que es Josine Müller, que tiene un artículo muy interesante de los años 30, y Ernest Jones, que es el primer hombre que veo yo que como que tiene una concepción diferente, que le dicen a Freud, las mujeres
sí tienen representación de vagina, porque la vagina genera sensaciones desde tempranos periodos en las niñas. Esa teoría, también muy poco trabajada, con las teorías de género que trabajan Stoller y Laplanche, va a ser recogida posteriormente por un autor, por un psicoanalista trans, que es de apellido Hasbury, para plantear la teoría de la vagina, la teoría de la vagina simbólica, lo vaginal masculino, y a plantear que así como Freud considera que hay un elemento fálico para la constitución de la identidad, debería presentarse lo vaginal como un elemento simbólico. Y es este hombre, un hombre, bueno, no sé si sea hombre o mujer, él es un psicólogo, un psicoanalista trans, porque hay una cosa muy interesante y es que en los Estados Unidos, desde hace aproximadamente 20 años, hay un movimiento psicoanalítico trans, reconocido por la Asociación Psicoanalítica Americana. Ellos no se han dado la tarea de sacarlos del diálogo, como nos ha acontecido a nosotros, sino todo lo contrario. Esas voces trans las han incluido. Y entonces lo que van a plantear estos autores es a recoger esas teorías que de alguna u otra manera fue planteada con la bisexualidad psíquica. Y es que estamos oscilando permanentemente entre lo vaginal y lo fálico, independiente si somos hombres o mujeres. Y lo llama el límite intergénero. Y la constitución de la identidad se va dando en ese límite intergénero, y ese límite intergénero es un límite. Y es un límite que no debe ser pensado solamente entre dos, entre lo fálico y lo vaginal, sino que es un límite que debería ser pensado dentro de lo múltiple. Porque la crítica que van a empezar a establecer estos teóricos trans y estos teóricos de lo queer, es que el binarismo nos ha encerrado en una polarización. Y que la polarización, que me parece muy interesante como la entendió Freud, que es una polarización incluyente, ¿sí? Lo que ha llevado es a un conflicto y a un posicionamiento donde solamente existen dos posiciones. Y si queremos pensar lo diverso, tenemos que pensarlo como el L, G, B, T, I, puntos suspensivos. Anular el binarismo, es anular la posibilidad de pensarnos solamente como masculino y como femenino. Eso ha sido un proceso que se ha naturalizado y que de alguna u otra manera, ¿sí? Nos ata desde lo biológico. Pero si nos desbiologizamos, si sacamos el asunto de lo genético, pues las identidades no se van a reducir al XX y al XY. Entonces, un poco lo que empiezan a hacer las teorías queer, ¿sí? Y estas teorías trans, es a cuestionar el binarismo en el que hemos estado encerrados. Y esa teoría es una teoría que hoy está vigente. En Latinoamérica, por ejemplo, esa teoría ha sido recogida por Leticia Glosser, por Patricia Alcombre, por Emil Sedoy Gleichmar, para mencionar tres autoras que están vigentes y que están produciendo teoría en relación a la feminidad hoy en día. Bueno, por último, para abrir paso como al diálogo o a la discusión, quisiera plantear que de esta teoría de la diversidad se han hecho como una serie de apuestas conceptuales o teóricas que me han parecido a mí muy interesantes. Una es la de Monique Wittig, que es una feminista francesa de los años 60, que ella plantea que es lesbiana, pero por posición política, no por cuestión de género. Y él dice, la mejor manera que yo tengo de salirme de lo fálico es decir que soy lesbi. Es decir, no caigo en el cuento de si tengo o no tengo el falo. Para mí ser lesbiana es una posición política donde me quito de encima el yugo de lo fálico y el patriarcalismo de lo fálico. Y la otra posición, yo no sé si es de Barthes o es de Deleuze, perdóname si se va a sonar, porque va a sonar como muy sucio, muy grosero, es la del culo, ¿sí? Porque no me acuerdo quién es, y si alguien de los que me está oyendo me ayuda con quién de los dos fue el que introdujo el concepto, pero decían, el culo es universal. ¿Sí? La sexualidad anal es universal, eso no depende de si soy hombre o si soy mujer. Hombre o mujer, sí, tienen ano, y la sexualidad que sea por ahí es una sexualidad la más democrática posible, es la del culo porque todos lo tenemos y todos lo usamos. No hace un marcaje diferencial. Entonces, empiezan a observar que en la cultura contemporánea, empiezan a darse desarrollos conceptuales que empiezan a responder a esa teoría falocéntrica de Freud. Falocéntrica no por el problema de lo fálico, porque en últimas el concepto de falo, como diría Lacan, es evanescente.
Lacan tiene un textico muy lindo en La Angustia, es la lección 19, que habla sobre el falo evanescente, que es bellísimo, donde dice el falo en última es un concepto. ¿Sí? El falo no está referido a algo, al órgano sexual. Y Lacan también tiene una teoría muy bonita, es cuando dice la mujer no existe. Y cuando dice la, tacha el genérico la, porque la mujer es el territorio de la diversidad. ¿Sí? La mujer es el territorio de una sexualidad que se hace extensiva. Aquí alguien me escribió ya que la teoría del culo es de Beatriz Preciado, ¿sí? Que hoy se llama Paul B. Preciado, ¿no? A propósito de su pasaje trans. Eh, pero entonces, lo que quiero plantear es que el pensamiento contemporáneo, y estoy cayendo de pronto simplemente como en salpicar algunos conceptos, hace esas respuestas a esas teorías falocéntricas, que era como quería terminar, porque esas teorías falocéntricas en últimas corresponden a un orden patriarcalista, ¿sí? A un orden que de alguna manera quiere reafirmar la presencia de lo fálico. Y yo a ratos me cuestiono mucho si con esta presencia de lo femenino, ¿sí?, tan fuerte, no hay una especie de retroceso conservador que está queriendo de nuevo imponer el falo, ¿no? Entonces yo estoy en discusiones conceptuales donde la gente dice, es que eso es falta de papá, es que nuestra cultura está perdiendo el rol fundamental de lo paterno. A mí esas enunciaciones me parece que son del orden patriarcal, ¿sí? El orden de lo femenino es, acabemos con ese orden patriarcal, que es el que ha generado toda una serie de perversos, ¿sí? Por siglos y siglos y siglos, asesinos, perversos, corruptos, provienen de este orden patriarcal, no provienen del orden de lo femenino. Entonces, ¿qué quieren decir con reintroducir la ley paterna? Además, llamar la ley paterna, que es otro juego del lenguaje muy fuerte. Ley paterna. La ley no está al lado de la madre, ¿no? Freud decía unas cositas muy fuertes, por ejemplo, cuando planteaba que es que las mujeres no tenían super yo, y que las mujeres más o menos pensaban y manejaban la ley de acuerdo a sus afectos, y dependían, como estaban más ligadas a lo edípico, dependían más de lo que sus afectos le decían que una ley autónoma e imparcial. Esa visión, por ejemplo, es totalmente de un orden patriarcalista. Pues nosotros sí tenemos noción moral y noción de ley, pero las mujeres no. Definen la ley o la norma de acuerdo a sus afectos. ¿Sí? Yo recuerdo un patriarca que decía que las mujeres pensaban con la vagina, ¿no? Y frente a esa sensación patriarcal, él decía, ¿y nosotros nos pensamos con el falo? La misma cosa. ¿Sí? Sí, si nos ponemos en eso, cada uno piensa con el órgano que posee o con el órgano que se quiere quitar. Entonces, lo que a mí a ratos me preocupa es que el discurso patriarcal quiere reintroducir de nuevo algo como si ellos fueran el orden patriarcal, y como si lo femenino fuera el desorden. Cuando lo femenino corresponde simplemente a otra lógica, que entre otras, no hay una lógica masculina ni una lógica femenina. Lo que hay son unas lógicas diversas, que es lo que están planteando estos discursos contemporáneos. Pero bueno, dejo acá porque si no me empiezo a extender demasiado y más bien quisiera como un diálogo, una interpelación. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por ese paseo tan claro y tan interesante que nos diste por todo este pensamiento de Freud, uniendo de esa manera el pensamiento expreso de él, lo explícito, como fue entendido, pero también mostrándonos toda la potencialidad actual que tiene, como él, si bien se ajustó a algunas cosas del momento, tiene adentro en su esencia todas las posibilidades de diversidad y de adecuarse a todo lo que se está viviendo actualmente. Una cosa como muy valiosa. Afortunadamente tenemos más o menos media hora para conversar con Luis Fernando. Los invito a que hagan sus preguntas, sus comentarios en este momento en adelante y vamos iniciando ese intercambio de ideas. Gracias a esto entendamos lo de Luis Fernando como un abrebocas para que podamos dialogar con él. Yo tengo algunas cosas que comentarle, pero quiero hacerlo más adelante y prefiero si alguno de ustedes se anima a empezar a hablar. Sí, Fernando, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy apasionante y profunda tu disquisición. Me pensaba en algo, ¿no? Me faltó el monoteísmo, el falo y el monoteísmo, que tuvo su caricatura en la Edad Media, con el catolicismo arrasando con cualquier cosa
que no fuera no solamente falocéntrica, sino absoluta y totalmente heterosexual. Sí, hay una cosa con ese concepto que Freud lo desarrolla en Moisés y el origen del monoteísmo, ¿no? Que es cuando Freud de alguna manera dice algo pasaba en el politeísmo, había una forma de ordenamiento donde habían diosas y dioses, que con la emergencia del monoteísmo, ¿sí? con la llegada del orden patriarcal, desaparece esta diversidad de dioses y diosas para que se imponga una presencia de un dios, y de un dios que es un dios hombre, porque no es una diosa hembra, es un dios hombre. Y el Génesis, en ese sentido, entonces, nos muestra la consecuencia de eso. Porque Dios construye a un ser a su imagen y semejanza. Y ese ser es Adán. Es decir, el hombre, el macho, es un reflejo de Dios. Y la mujer, nace de la costilla de Adán. Es decir, lo femenino es un resto de lo masculino. ¿Sí? Entonces, claro, ahí es donde están construidas todas esas identidades sobre lo masculino, cuando en realidad quien sale de la costilla somos los humanos de la costilla de la mujer, de la costilla es un decir, del vientre femenino. No es Eva saliendo de Adán, somos los Adanes y las Evas saliendo de una Eva primordial. Entonces, el Génesis lo que hace con su visión monotea es introducir en un principio la identificación con el hombre, ¿sí? Con el Dios. Y Jesús también. Jesús, el Hijo de Dios, no es la hija de Dios, es el Hijo de Dios. Es claro que nuestro entorno cultural está constituido desde un orden patriarcal muy fuerte y muy sólido. Si las creencias, si nuestros dioses, ¿sí? No son los dioses, sino que es el Dios, él, no la diosa, eso ya introduce un orden patriarcal muy fuerte. Y rebelarse frente a eso, pues implica la excomunión. Rebelarse frente a eso implica la exclusión. Yo tengo con esto que nosotros nos hemos vuelto adoradores de dioses patriarcales. Entonces, yo por ahí tengo un texto que es el culto al autor itarismo o al autor idad, ¿sí? Donde empezamos a rendirle siempre culto al autor. ¿Sí? Entonces, le rendimos culto a Freud, le rendimos culto a Winnicott, le rendimos culto a Bion, le rendimos culto a Lacan. Sí, yo en algún lado alguna vez, esto ya se volvió un chiste común con otros colegas, yo ni soy freudiano, ni soy winnicottiano, ni soy lacaniano, ninguno de esos anos, ¿sí? Porque es seguir con la idea de que tengo que someterme, ¿sí? Al orden patriarcal, a la ley patriarcal, ¿sí? Entonces, hemos construido toda una institucionalidad que le rinde culto a ese orden patriarcal. Y cuando hablo de orden patriarcal me refiero a lo que el hombre o el macho constituye a partir de sus elementos representacionales. Una cosa, mire nada más los juegos del lenguaje. Esto que voy a decir lo saco de un libro muy lindo de Baudrillard, llamado De la seducción. Baudrillard dice, el concepto de profundo, ¿sí? Es totalmente fálico, ¿sí? Entonces cuando dice, no, es que tu concepto es muy profundo, tu perspectiva es muy profunda, y dice, ese concepto es fálico. ¿Por qué no le pueden decir a uno qué superficial que eres? Porque lo superficial es femenino, dice Baudrillard. Porque lo superficial, ¿sí? La mujer es una superficie, ¿sí? Que tiene un hueco, pero la mujer es una superficie. Y ese hueco, dice Baudrillard, ese hueco histeriza la totalidad del cuerpo. Entonces, una mujer se sensualiza desde la cabeza hasta la punta de los pies. Pero ser superficial tiene una connotación negativa y ser profundo tiene una connotación positiva. Entonces, hay toda una serie de constituciones en el lenguaje planteados desde ese orden patriarcal. Igual repito, el texto de Freud de alguna manera es una crítica a la institución del monoteísmo con la emergencia de Moisés en la cultura judía. Y de hecho, perdón, otra cosita, y yo a ratos veo que el primer Freud, el de la primera tópica, pues yo diría que la otra gran característica de Freud, además de ser vienés, es que era judío. Y el complejo de Edipo acaba siendo un complejo de lo paterno. De hecho, Freud, cuando está planteando Edipo, hace una disquisición entre Edipo y Hamlet. Y él dice, el histérico que yo había escogido fue Hamlet, que tiene una pelea con la sombra del padre. Y cuando hace Dostoyevsky el parricidio, dice, tal vez el complejo iba a llamarlo no de Hamlet o de Edipo, debería llamarlo de Karamazov,
porque en Freud siempre estuvo instituido a lo largo de su obra una relación, más que con el complejo de Edipo en términos del amor hacia lo materno, con el complejo de Edipo en relación a lo paterno. Vuelvo y repito, reificado por su interés en que se llamara complejo de Hamlet o complejo de Karamazov. ¿Sí? Hay una visión muy patriarcalista también en la lectura de Freud en algunos momentos, sobre todo cuando habla del Edipo. No veo manos. Camilo Jacome. A Camilo. Sí, muchas gracias, Luis Fernando. Realmente muy interesante y muy ilustrativo en muchísimos aspectos. Me quedé pensando en una idea muy tradicional dentro del psicoanálisis con relación a lo femenino, pues que se plantea que lo femenino corresponde como a lo desconocido, a algo que no tiene representación. Oyéndote, pienso que, claro, desde la representación falocéntrica, pues es así. Pero efectivamente, por lo que dices, como que dentro de otro tipo de representaciones más femeninas, con estas autoras y particularmente con Helen Deutsch, como que habría una posibilidad de empezar a representarnos a la mujer y a lo femenino de una manera pues totalmente diferente. ¿Es así? Sí, mira, yo te lo voy a responder con muchas mujeres que empezaron a abordar el tema de lo femenino en la historia del psicoanálisis, que vuelvo y repito, para mí han estado muy eclipsadas, muy en la sombra. Hay una muy interesante que se llama Lucy Irigaray, ¿sí? Que fue excluida del movimiento lacaniano porque le hizo críticas al padre Lacan en sus concepciones de lo fálico. Y ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice la mujer o la fémina, porque utiliza la palabra fémina porque no le gusta la palabra mujer en latín significa blando. La palabra fémina significa dar de amamantar. Y la palabra dona, doña, imagínate lo que significa, ¿no? Doña, ¿sí? Entonces, ella dice, no me voy a ir con la doña, para no hablar de la dominancia, pero tampoco me voy a ir con la mujer, que es un concepto de blando. Y ella le gusta la palabra fémina y se queda con la idea de amamantar. Fémina es dar de amamantar. Y Lucy de Garay dice que la fémina está todo el tiempo erotizada, porque la vagina son como dos labios que se están besando permanentemente. Y ahí aparece una frase de una mujer hablando de lo que es su característica física, su característica sexual, que un hombre, al no poseer en su cuerpo el marcaje de lo vaginal, no podría representarse. Entonces, claro, la mujer es un continente negro para Freud, porque Freud no tenía la posibilidad de representarse lo femenino. Esa es la crítica que le van a hacer las mujeres a Freud. Claro, usted como hombre solamente puede pensar lo femenino desde su masculinidad, pero no puede pensar lo femenino desde nuestra corporeidad. Y esta frase que te acabo de citar, pues es una frase de una mujer. Yo no sé qué es tener una menstruación, no tengo ni idea qué será eso, no tengo ni idea qué es quedar embarazado, no tengo ni idea qué es que a uno se le crezcan las tetas y después se le desaparezcan las tetas a uno después de dar de amamantar. Esa transformación, esa mutación del cuerpo femenino, esos ciclos de lo femenino, entre otras los retoma Deutsch. Helen Deutsch se dedica a estudiar los ciclos vitales femeninos que Freud no estudió. Y habla de la menopausia, habla de los cambios corporales con la maternidad. Toda una serie de elementos, ¿sí?, importantes en la resignificación de lo femenino infantil. ¿Sí? Pero eso no está tocado por Freud en tanto hombre, y claro que es un continente negro para Freud, en tanto él no tiene la posibilidad de representárselo. Pero lo que le contesta a las mujeres desde Josien Müller en los años 30 es, pero las mujeres sí tenemos la posibilidad de representarnos eso que usted no logra representarse. ¿Sí? No veo comentarios ahí. Voy a hacerte, hay dos comentarios, Luis Fernando, que tenía desde la presentación inicial. Uno, encuentro muy valioso como mostraste la manera en que lo universal que hay en lo psicoanalítico sin quedarse en lo que es anecdótico o lo que es transitorio, pero algunas cosas obvias, gruesas, pero que son lo que le dan son las que le dan cierta universalidad.
por ejemplo, cuando tú planteas, o antes de que lo plantees, el tema de las relaciones que se plantean en el tema del Edipo, por ejemplo, pues obviamente el modelo de cierto Edipo es solamente uno de los modelos posibles, el modelo de padre, madre, de hijo, de lo que fuera. Pero la parte universal ahí es que se crea alguna conflictividad en lo que sí parecería más universal, que es el hecho de que existen adultos y niños y que existen fases en el desarrollo de desvalimiento total en que ese niño depende para su existencia básica totalmente del adulto. Y que en medio de eso se generan una gama de relaciones de las cuales el clásico Edipo es simplemente un ejemplo. Y así como que van apareciendo, después de todos estos años de psicoanálisis, como que sí va uno quedándose con lo que verdaderamente tiene un sentido universal en lo que planteó Freud, y eso es bien interesante en tu planteamiento. Y yo creo que al viejo Freud hay que ayudarlo a veces buscando y leyéndolo desde distintos ángulos. Por ejemplo, hay momentos en que casi que parecería como que Freud desconociera la importancia de la vagina, por así decirlo, ¿no? Pero una lectura cuidadosa de Freud muestra que en sus planteamientos más rigurosos sobre el desarrollo de lo masculino y femenino en sus términos del momento, le dan un valor gigantesco, como tú lo insinuabas al hablar de otro pedazo, al término, es decir, es vaginocéntrico en muchos sentidos. Uno se va quedando con la sensación de que Freud es falocéntrico para explicar la niñez, para explicar lo infantil, ¿no? Que los niños se diferencian entre hombres y mujeres por el falo, pero que en Freud se llamaría lo genital adulto, la diferencia la da la vagina, la da el descubrimiento de la vagina en ambos, ¿no? El descubrimiento de la vagina en la mujer en su propio cuerpo y el descubrimiento de la vagina por parte del hombre en el cuerpo del otro, pues, o de la otra. Entonces, el concepto genital adulto de lo masculino y femenino en el lenguaje freudiano es supremamente vaginocéntrico, ¿no? Es decir, la esencia es vaginocéntrica y quizás la niñez la explica en lo falocéntrico. No sé qué reflexiones te moviliza este comentario, Luis Fernando. No, no, de acuerdo. Totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir. Lo único con lo que yo me quedaría es que de todos modos, en ese pasaje de lo fálico a lo vaginal, ¿sí?, es donde Freud va a instaurar esos, bueno, dicho, primero que todo decirle de acuerdo, me parece que es una aclaración al lugar, ¿sí? Y que Freud ya cuando piensa lo adulto, la identificación de una mujer reposa en la asunción de lo vaginal. Y que lo único que quería decir era que en esa transición entre la niña fálica, digámoslo así, centrada en lo clitoridiano, y la niña vaginal, es donde Freud va a inscribir algunas, no quisiera usar esa palabra en su connotación negativa, algunas de las patologías de lo femenino, ¿no? Cuando Freud va a decir, ahí se queda, en esa transición se queda la mujer histérica, en esa transición se queda la mujer homosexual, en esa transición se queda la mujer fálica propiamente dicha, ¿sí?, al no lograr asumir ese elemento de lo vaginal. Tal vez la crítica, que esa es la que la hace Helen Dodge y Karen Horney, es pensar que entonces la completud de lo que le falta con lo vaginal está con la asunción de tener un hijo. ¿Sí? Y esa igualdad bebé igual falo, que es un poco algo que se le va a criticar al Freud, que ya está pensando a la mujer completa, que asume lo vaginal, pero que no solamente asume lo vaginal, sino que con la maternidad se completa. Entonces, claro, es toda una feminista que le digan que la mujer se identifica con tener hijos, pues obviamente le va a caer mal, pero estoy totalmente de acuerdo. Freud decía unas cosas, pero también yo creo que Freud tenía la amplitud de pensamiento para darse cuenta que no puede hacer un reduccionismo de la mujer a lo fálico clitoridiano, que eso es la sexualidad infantil. No, con eso lo que quería decir es simplemente, me parece que la aclaración es al lugar totalmente. Mientras alguien piensa algo, yo tuve un olvido muy grande que la tengo en mi cabeza todo el tiempo, que yo hablé de Horney, de Dodge, de Max Brunswick, pero no hablé de Lu Andrea Salomé. Y Lu Andrea Salomé tiene unas teorías bellísimas sobre lo femenino, ¿sí?,
en un texto de 1899, ¿sí? Más creo yo bajo la influencia de Rilke que es de cualquier otro en su vida, porque todavía no había conocido a Freud, y hace unas teorizaciones muy bonitas de lo femenino, porque dice, a ver, lo masculino, en una teoría un poco somatopsíquica, porque plantea eso, lo femenino y lo masculino se construyen a partir de las corporeidades, ¿sí? Son, lo psíquico masculino y lo psíquico femenino son representaciones de potencialidades, digámoslo así, como fisiológicas o anatomofisiológicas masculinas y femeninas. Y entonces dice este tipo de frases como la pequeña célula masculina. Yo no sé si lo dice burlándose de los espermatozoides, Lu Andreas, que hasta ese momento era virgen, ¿no? Porque Lu Andreas fue virgen durante mucho tiempo, aún casada con el señor Andreas. ¿Sí? Dice, la pequeña célula masculina, la diminuta célula masculina, en el texto, ¿sí? Nacida para desarrollarse, pero que va a quedar así, con una insatisfacción, porque nunca va a poder desarrollar sus fines, ¿sí? Y siempre vive impelida para el empuje y la necesidad. ¿Sí? Dice ella, y el espermatozoide de la célula masculina se bosqueja en una línea que progresa, pero que nunca va a alcanzar a llegar a su lugar. ¿Sí? Porque de los 3.000 millones de espermatozoides que pueda haber, si solamente uno va a lograr coronar. Mientras que el óvulo femenino, dice ella, se muestra como algo cerrado, ¿sí? Como un círculo que no se abre hacia afuera. Es toda radicación en sí misma, ¿sí? Y está ligada a las facetas del todo, ¿sí? Y dice, lo femenino es plenitud, es compacidad en su gran redondez. De hecho, las dos primeras páginas de ese texto, que se llama El erotismo, ¿sí? Que hay una compilación y que si Villarraga está por ahí, ¿sí? Él tiene el texto del erotismo de Lu Andrea Salomé, que se los recomiendo. Es una descripción de la representación de lo masculino y lo femenino totalmente contrarias a las de Freud. ¿Sí? Porque empequeñece lo masculino a partir de esa comprensión, digamos, del espermatozoide masculino y enaltece lo que es el óvulo, la redondez, la completud de lo femenino. Y le parece que el incompleto es lo masculino, que siempre está en este afán como el espermatozoide, ¿sí? De llegar a algún lado. Hay una película bellísima de Woody Allen que muestra esto, ¿no? De todo lo que usted ha querido saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, que están todos esos espermatozoides ahí con ganas de salir y de llegar primeros al lugar, y casi que la competitividad masculina la muestra desde ahí, pero construye otro tipo de representación, bajo otro tipo de elementos, que esa es un poco como la crítica, porque hay que reducirlo todo a un solo significante que es lo fálico. Hay otras formas de pensar el cuerpo femenino, el cuerpo masculino, y que nos puedan dar luz a este tipo de cosas. Ahora bien, yo insisto, yo no quisiera casarme con lo masculino y lo femenino porque volvemos al elemento binario. Yo creo que uno es hijo de una historia diversa. ¿Sí? Y lo que yo quisiera recuperar, de pronto, para hacer un acento en algo, es la singularidad de las identificaciones de cada uno de nosotros. La singularidad, ¿sí? Que tiene elementos masculinos, femeninos, que tenemos elementos homosexuales o heterosexuales, ¿sí? Que siendo XY nos transvestimos, ¿sí? O que siendo XX nos transvestimos y que algunos de nosotros no nos transvestimos, sino que jugamos a ser transgénero en determinado momento de la vida. ¿Sí? Nosotros porque no tenemos una connotación del carnaval en nuestro país, pero si hay aquí algún barranquillero o barranquillera, lo que hacen los barranquilleros o los que tienen carnaval es el transvestismo. Son los 4 días donde se legitima el transvestismo y donde casi todos los hombres les encanta disfrazarse de mujeres. Ahí sí, en esos 4 días de carnaval. Después cuando llegue la cuaresma y llegue la represión, pero en esos momentos está el transvestismo. ¿Sí? Y el transvestismo, insisto, ha acompañado la historia de la humanidad desde el principio de los siglos. De hecho, aún hay elementos en nuestra cultura donde muchas culturas hacen un transvestismo, no una transexualidad, porque eso solamente lo dio la posibilidad quirúrgica en el siglo XX. Pero el transvestismo tiene unas maneras muy bonitas. Hay un documental de Wim Wenders sobre una tribu que son los Guadabe del norte del Níger, que es muy linda porque los que se maquillan y los que bailan y los que seducen son los hombres. Y hay un ritual muy bello donde las mujeres van a escoger hombre. Entonces los hombres se hacen en fila, se maquillan, ¿sí? Empiezan a bailar, bailan con los ojos, con la boca,
Y las mujeres escogen. Yo quiero al A, al B y al C, y van y se acuestan con ellos y después los tiran, los depositan. Las construcciones de la identidad para mí son culturales y corresponden a las historias particulares o singulares de cada sociedad o de cada individuo. Yo no quisiera caer en lo masculino o femenino, porque como dice Hasbury, cae uno de nuevo en las teorías binarias, como dice Butler, o como dicen los de las teorías queer. Vuelve y cae uno, de alguna manera, en esos binarismos que no le dan una salida, sino ser masculino y ser femenino. Yo creo que tenemos que pensar desde lo diverso, desde ese primer Freud, por eso comenzaba yo desde ahí. ¿Sí? Ese primer Freud que abrió la idea de una diversidad de lo sexual. Eso no quiere decir que no haya marcajes significantes. Yo creo que oscilamos entre esos marcajes, lo fálico, lo vaginal y la diversidad. Es un ir y venir entre lo uno y la multiplicidad. Esta conferencia, Luis Fernando, honra muchísimo el nombre de Aperturas, porque esto que estamos hablando, esto que nos has traído hoy, crea un montón de aperturas técnicas en la práctica del psicoanálisis gigantescas. Yo estaba empezando a sentir deseos de volverme a acostar en un diván un tiempo, ¿no? Basado en lo que estamos hablando hoy, ojalá en un diván y que esté detrás una persona como tú, que le permita a uno vivir, porque es que estas cosas influían en la técnica. Uno con mucho orgullo decía que uno analizaba, recuerda, su bisexualidad, ¿no? Entonces que uno analizaba su homosexualismo y su heterosexualismo, pero no hay esta noción de el análisis de esta diversidad sexual que requiere un analista que permita eso, ¿no? Eso implica un cambio muy grande, es una cadena en que el analista que haya visto su enorme diversidad sexual en sus múltiples fragmentos o pedazos y expresiones, es lo que crea un ambiente donde se permite, y eso es lo que se trata el psicoanálisis, de liberar todos esos aspectos tan reprimidos y tan resistidos. Y yo creo que sí, esta visión teórica, ¿no?, tiene implicaciones prácticas, implicaciones técnicas muy interesantes. Claro, doctor Wilson, perdóneme, porque además, yo no sé si es Karen Horney, no sé, aquí me falla la memoria, el Alzheimer me da duro, pero hay alguna de ellas que le dice, ¿cómo así que para analizar mi feminidad yo tengo que pasar por la envidia de pene? O sea, como que voy a lograr un culmen y un fin de análisis cuando llegue a ese punto. Porque el asunto no es que uno llegue a un punto o no llegue a un punto, el asunto es que el punto al que llegue yo, como mujer, sea la envidia de pene. Y eso sea lo que le dé un fin y un cierre a mi proceso analítico. ¿Por qué tiene que ser ahí? Y yo no estoy diciendo que sí ni que no, es recoger la pregunta. ¿Por qué tiene que ser ahí? A propósito de la técnica, que claro que esto tiene consecuencias en lo técnico. Valdría la pena mirar el chat, Alberto. Perdona, sí. ¿Lo estás viendo? Bueno, ahí lo vemos todos. Ayúdenme si alguien vio. Sí, A ver. pero si Ahí, quiere yo... hay mensajes. Sí, sigue, Luis Fernando. No, que si quiere le leo como las intervenciones que hay haciendo un planteamiento. Sí, Dice, por favor, adelante. lo femenino se plantea hacia lo ilimitado en contraposición a lo fálico como goce fálico versus goce femenino. Más adelante, cómo unir la conferencia de Guillermo con la de Fernando cuando el primero plantea que los digitales en lo sexual enfrentan la no obediencia, el no temor y el no sometimiento. Lu Andreas Salomé destaca lo circular del óvulo como algo cerrado, compacto. En su interior se alberga la autosatisfacción y el autoerotismo. Voy a irme, perdona, a la de la mitad. ¿Cómo unir la conferencia? No sé, doctor Bajara, igual a hacer lo mismo que usted hizo la vez pasada. Se la lanzo a ver si usted nos lleva con esa respuesta. ¿Cómo unir esto en relación a lo de los digitales en lo sexual que enfrentan la no obediencia, el no temor y el no sometimiento? Claro, lo que pasa es que el tema ahí es complejísimo, ¿no? Porque el maltrato entonces, ¿qué? ¿Femenino o masculino? Y el antimaltrato que genera la eliminación de los modelos de sometimiento y obediencia, ¿no? Como la ley del falo, sería algo así. Claro, porque la nueva cultura lo que plantea es la apertura.
más la inclusión, ¿no? Más las leyes de inclusión, que son las que abren y rompen esos diques que para mí son monoteístas, ¿no? Y por eso, como decía el monje del nombre de la rosa, ¿no? Rompen con el miedo y acaban con Dios. ¿Qué piensas? No, yo estaba pensando en los teóricos de lo queer, ¿sí? Algunas veces traducen queer como lo que arruina, como lo que deconstruye, no arruina en el mal sentido de la palabra, sino lo que deconstruye. El cuerpo queer, en algunas de las versiones de las teorías de ellos, propende porque no pensemos los cuerpos como desde lo euclidiano, sino desde formas geométricas no euclidianas, ¿sí? Y queremos pensar otras formas, ¿sí? De constitución de los cuerpos que no pasen, ¿sí? Por el uno o lo dos. Lo queer, lo extraño, lo raro, implica un deshacimiento y una transformación de lo que está establecido. ¿Sí? Y eso implica pensar eso, el sometimiento. Yo recuerdo mucho, perdón por lo que voy a decir, no sé si suene muy... Yo recuerdo mucho a una mujer que me decía, yo no me arrodillo a mamársela a un tipo ni por el putas, ¿sí? Porque arrodillársela a mamársela a un tipo es el mayor acto de sometimiento, además que le agarre el pelo a uno y le haga así, ¿sí? Es un acto de sometimiento. Yo no me le arrodillo a un hombre. Y yo creo que más allá de eso, a mí me pareció interesante esa intervención porque las prácticas sexuales en determinado momento también de alguna u otra manera traducen este sometimiento en ocasiones. La posición de la mujer acostada y el hombre encima, por ejemplo. ¿Sí? Como que son posiciones que si uno se pone a ver en esa performatividad del acto sexual, claro que están transmitiendo generacionalmente, ¿sí? Una serie de elementos patriarcales. Hay una escena muy linda de la Guerra del Fuego, la película de Jacques Arnaud, que llega un primate de estos homínidos previos a la emergencia del Homo sapiens, ve a una mujer tomando agua y va y se le acerca y quiere copular con ella, y esta mujer, que ya es como una homínida un poquitico más avanzada, se voltea y le ofrece el cara a cara, el vis a vis, que es la práctica humanitaria, digamos, humana en el sentido de la evolución del hombre, ¿sí? No esa posición del coito a tergo, del perrito, sino el vis a vis, porque ofrece una posibilidad de construcción de relación sexual diferente, y no el acto de dominación, ¿sí? Del macho sobre la hembra. Que además tiene esas connotaciones que están en el decir popular, es que se la tengo clavada, se la tengo adentro, ¿sí? Que hacen referencia más que a una relación sexual, a un acto de dominio. Y la sexualidad tiene mucho el ejercicio de dominio de lo masculino sobre lo femenino. Entonces, también claro que cuando se habla del no sometimiento, yo pensaría en que, claro, hay que hablar de otro tipo de cosas, ¿sí? Que pasan por ahí, que pasan por una sexualidad donde yo no me dejo dominar del hombre, ¿sí? Tampoco tengo por qué dejarme golpear del macho. Claro, yo creo que el golpe del macho es la insuficiencia de la potencia masculina, ¿sí? Sexualmente hablando, que tiene que recurrir al golpe. Quedan como 5 minutos, no sé si hay alguna otra Una pequeña cosa en intervención. relación a lo femenino se plantea hacia lo ilimitado en contraposición a lo fálico, como goce fálico versus goce femenino, que son las preguntas que hay. Ahí está metiendo el concepto de goce de Lacan. Yo es un concepto que no manejo realmente, o sea, yo no le he podido entender ni lo voy a entender el concepto de goce a Lacan, porque yo soy del goce pagano y no me gusta que me, que me cambien mi barcito de moda cuando estaba en Bogotá. Pero a propósito de la pregunta, el planteamiento de Lacan, y esto lo recojo de un colega nuestro argentino llamado Miguel Levy, el deseo pensado desde lo femenino es un deseo no regido por lo fálico. Eso conlleva a pensar que no hay un significante universal que coagule la noción de la mujer. De ahí lo que decía del la barrado en Lacan, o sea, no hay un la mujer. Y Miguel Levy, haciendo una explicación del pensamiento lacaniano, dice, sobre la mujer, dice, la feminidad es un constructo singular, ligado al fantasma fundamental de cada una. Es decir, no hay un constructo universal de la mujer. No está
precisamente al no tener ese significante fálico que ate, en la mujer se permite con mayor facilidad una diversidad en la asunción de sus identificaciones. En relación a la pregunta del goce fálico y el goce femenino. Bueno, pues si no hay más intervenciones, ha sido yo creo que muy fructífero. Fernando, mil gracias por esta conferencia que nos movilizó tantas ideas y mil gracias a todos los que asistieron y pues la dentro de una semana en el mismo sitio a la misma hora. Mil gracias. No sé si quieras decir algo de cierre, Luis Fernando. Sí, O sí, sí, no. estamos... Yo quisiera hacerle propaganda a la próxima conferencia porque vamos a escuchar a una de las personas que ha venido trabajando en una de las mesas de negociación de los procesos de paz, que es el doctor Alberto Ferguson. Entonces, creo que de primera mano tiene una experiencia y un relato muy cercano a lo que ha sido los procesos de paz con uno de los grupos armados de nuestro país y muy interesante para pensarlo desde el psicoanálisis, ¿no? Tener un psicoanalista en ese tipo de procesos me parece muy valioso y que nos pueda traer sus reflexiones sobre ese proceso. Así que invitarlos a todos dentro de 8 días a esta disertación del doctor Ferguson, a estos comentarios del doctor Ferguson sobre esos procesos de paz. ¿Va a hablar del proceso de paz o no? Señor, gracias y Bueno. qué bueno, todos los que puedan venir, será un gusto estar con todos. Bueno. Pues muy buenas noches y mil gracias.